interviniera ante el otro diciendo, trate a mi ciudadano de una manera más justa. Aplíquele principios que por lo menos están en mi legislación. La cuarta lucha, y aquí sí empezamos con las declaraciones de hace 70 años. Los derechos humanos ya constitucionalizados, ya extendidos por el mundo, ya más reconocidos a más personas, aunque todavía con exclusiones, los menores, las mujeres, los extranjeros, eran seres humanos de segunda categoría, pero por lo menos ya nadie abiertamente los calificaba de no personas. Pero la cuestión de lo que le pasara a alguien en su país frente a su Estado era un tema de la incumbencia interna de ese Estado. Nadie podía opinar más que por una cuestión de simpatía, solidaridad, meramente humana. Vean cómo tratan en ese país a la gente. Vean la opresión que está pasando, por cierto, con dobles discursos muy grandes, ¿no? Criticábamos la situación de algunos grupos en otros países y esos mismos grupos en nuestros países sufrían también discriminaciones. De hecho, si ustedes recuerdan la famosa lucha de Fray Bartolomé de las Casas por reconocer la condición de persona en los indígenas y decir que estaban dotados de alma y que por lo tanto debían ser tratados de una manera similar. Pero la solución que puso Fray Bartolomé de las Casas fue importar esclavos para sustituir el trabajo indígena. Y esa es una parte de los pensamientos de Fray Bartolomé de las Casas que no se ha publicitado tanto como la primera, que es ciertamente muy luminosa. Lo que las declaraciones de hace 70 años vienen a hacer es plantear que los temas de los derechos de las personas son temas internacionales. Y ese es el primero y enorme valor de esas declaraciones. Sacan de la esfera exclusivamente interna de los estados la cuestión de qué le pasa a una persona frente al poder y la convierten en un tema internacional. Se crea primer tratado obligatorio relacionado con derechos humanos, si bien ya existían figuras de protección a los individuos en el derecho internacional humanitario, el trato a los heridos, a los prisioneros de guerra, etcétera. Pero lo interesante es que no es sino hasta días antes de la Declaración Universal, con la Convención contra el Genocidio, que se da un tratado obligatorio en materia de derechos humanos que incluso tiene una definición bastante funcional para efectos todavía hoy en día. Sin embargo, aún esta Convención contra el Genocidio prefirió encargarle a los estados que legislaran nacionalmente y que establecieran un tipo penal contra el genocidio. De modo que se quedó a medio camino. Sin embargo, esa sería la fórmula que años después recuperaría el principio de jurisdicción universal y lo uniría a la figura de la extradición para permitir el nacimiento del derecho penal internacional. Se separa con las declaraciones el disfrute de los derechos de la condición de ciudadano. Y se extiende, se universaliza la cuestión de quién es persona, quién es ciudadano, quién disfruta de derechos. Entonces, como ustedes notarán, lo único que queda circunscrito como una categoría específica de derechos son los derechos políticos, para los cuales sí se exigen algunas condiciones específicas. Se exige nacionalidad, se exige cierta edad, se puede exigir alguna otra condición. Y entonces todavía cuando nosotros vemos el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, encontramos que los derechos políticos son los que pueden ser más limitables dentro de los derechos humanos.
se eleva la condición femenina, pero vean que no completamente. Las mujeres poco a poco pudieron ser consideradas personas, ciudadanas, poco a poco ejercer derechos políticos, aunque no vamos a comparar el derecho a elegir con el derecho a ser elegidas, porque sabemos que todavía a los días de hoy seguimos con una deuda. Pero lo que le pasara a la mujer en su hogar era un asunto privado. Y la frase de el derecho público se detiene en la puerta del hogar es algo que ustedes todavía encontrarán buscando en autores jurídicos de hace algunas decenas de años. De hecho, honradamente, no fue sino hasta la Declaración de Viena de 1993 que se eliminó cualquier discusión sobre si los derechos de la mujer en el ámbito privado eran temas de derechos humanos. El valor de la Declaración Universal es entonces múltiple. Piensen ustedes que es un símbolo que le da una nueva legitimidad a la lucha de los oprimidos y hace que ya no sea solamente la simpatía, sino también la referencia a valores que los estados se comprometieron a respetar internacionalmente. Y por eso es que lo que le pasa a la gente en cualquier otro país empieza a ser también mi problema, y no solamente un problema de ese Estado en el concierto de naciones. También se convierte en la base de lo que algunos han llamado ciudadanía internacional. Todavía es un concepto que a veces gusta y a veces no, pero en todo caso sí se generan movimientos que están dirigidos a asegurar los derechos de la persona en diferentes partes del mundo. Y empiezan a surgir organizaciones que se dedican a esto, expresamente. Y hacen referencia a las declaraciones, a la universal, a la americana. Ahí surgen algunas de las organizaciones más conocidas por ustedes. De tal manera que también es inspiración para movimientos civiles que entonces ya pueden decir, bueno, lo que le está sucediendo a la gente en Sudáfrica es mi problema porque esa gente es tan persona como yo y porque los estados del mundo proclamaron una declaración en donde dicen que todos tenemos derechos. ¿Ven? Y ahí es donde se rompe un poco eso de que el Estado era el que mantenía los derechos como los quisiera mantener. Y ahora ya no solamente son los otros estados los que pueden decir algo, sino las personas pueden decir algo. También la Declaración Universal y la americana serían el germen de una primero muy lenta y después muy prolífica legislación internacional. Si ustedes se dan cuenta, en realidad la Declaración Americana y la Declaración Universal son muy buenas en el elenco de derechos que tienen. De hecho, la Declaración Universal era más amplia en sus derechos que los dos pactos del 66 juntos, porque ahí se perdieron cosas, otras se ganaron, pero se perdieron también. Primero fue muy lenta esta legislación. ¿Por qué? Porque esta legislación tenía que darle garras y dientes a la defensa de derechos humanos. Las declaraciones no establecieron ningún procedimiento ni establecieron ningún órgano para el reclamo de derechos. Y eso a los estados no les fue fácil aceptarlo. En Europa fue donde más pronto se logró el convenio europeo, pero tanto en América como en África, como en las mismas Naciones Unidas, el proceso fue de décadas para que se vinieran dando los tratados que darían marco obligatorio
a la defensa de los derechos humanos. Y esa es la quinta lucha. La quinta lucha es porque los derechos humanos sean obligaciones de los estados, ya no solamente una adhesión a principios, sino que se crea un derecho internacional totalmente distinto de cualquier rama del derecho internacional precedente, y luego se los voy a demostrar con algunas evidencias. Pero en todo caso, ahí lo tienen ustedes. Obligaciones de los estados, mecanismos y órganos para reclamar. Entonces, sucede la magia de esta quinta transformación. Es, bueno, lo que le suceda a una persona en el territorio de su estado, por una acción de ese estado, se convierte en un tema internacional. Y eso, vean ustedes, que cambia totalmente el paradigma. Lo único internacional que hay ahí es la obligación. También se cambia la estructura de los tratados, ahora lo vamos a ver más adelante. Pero vean que esto tomó su tiempo, ¿verdad? En Europa fue más pronto, en 1950, en el 65 ya teníamos una convención contra la discriminación racial en el seno de Naciones Unidas, pero el hecho de que surgiera aún antes de los pactos del 66 obedece más a una razón coyuntural, ¿no? El apartheid en Sudáfrica, Rodesia y el rechazo mundial hacia ese tipo de segregación. A veces con una doble moral, ¿no? Enfocaban el apartheid en esos países, pero tenían legislaciones de segregación por grupo étnico en los suyos. Pero bueno, en todo caso era una lucha válida, y eso explica que fuera el primer tratado obligatorio en el seno de Naciones Unidas, bueno, después de la Convención contra el Genocidio. Los pactos del 66, en el 69 la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 81 la Carta Africana. A partir de ahí se crean los sistemas de protección. Uno no puede hablar de un sistema de protección si no tiene tres elementos: lista de derechos, procedimientos específicos y órganos encargados de aplicar esos procedimientos. A partir de acá es que también podemos hablar de jurisprudencia internacional en derechos humanos. Antes de eso, los temas, todavía mucha gente no le gusta hablar de jurisprudencia internacional en derechos humanos, pero podemos hablar ciertamente a partir de que tenemos sistemas de protección, porque tenemos órganos especializados que van a dedicar sus esfuerzos a crear principios, a reparar víctimas, a restablecer derechos. Al existir además una doble protección, vean que, como les decía, como las capas de la cebolla, hay mucha gente que sigue luchando por ser persona, luego vamos a ver algo de eso. Pero como las capas de la cebolla, la protección internacional cayó sobre la protección constitucional y establece entonces un doble ámbito de protección. Se supone que incluso la internacional es complementaria y subsidiaria de la interna. Eso ha sido un poco replanteado por la jurisprudencia internacional, pero dejémoslo ahí. En todo caso, al existir una protección interna, constitucional o especializada, como ustedes quieran, y existir una protección internacional, se produce una interacción entre las dos. Y esto hace que se internacionalicen ciertos desarrollos nacionales y también que lo internacional se devuelva a lo interno, permitiendo la aplicación por parte de los jueces de las normas internacionales. Esta riqueza de los dos ámbitos, ustedes prácticamente no la encuentran con esa intensidad en ninguna otra rama jurídica. Entonces, les advierto que este párrafo es de un artículo mío, pero está inspirado ciertamente en los trabajos y la obra de Pedro Niken, que tiene un excelente libro que yo siempre recomiendo, que es La progresividad en el desarrollo de los derechos humanos. Pero yo aquí hablo más bien de gradualidad,
Pero vean que un poco resume lo que estábamos hablando hace unos momentos. Los derechos humanos nacen con vocación de expandirse gradualmente, primero con pasos lentos y luego con largos trazos, de lo local a lo nacional y de ahí a lo internacional, de lo declarativo a lo obligatorio e instrumentos internacionales, de planteamientos más generales a la especificación de poblaciones y derechos particularmente protegidos, de la aplicación de los institutos tradicionales del derecho internacional a la creativa revolución jurídica que lo ha reformulado y ha vuelto antiguas doctrinas que parecían inamovibles en esta materia. Cuando digo aquí, por ejemplo, de planteamientos más generales a la especificación de poblaciones y derechos, me refiero a esa proliferación de legislación internacional. Si ustedes ven los primeros instrumentos obligatorios, con la excepción de la Convención contra el Genocidio, son de corte general. Lo que hacen es una lista de derechos aplicables a cualquier persona en cualquier circunstancia, con excepción de los políticos. La siguiente ola de instrumentos obligatorios va especificando poblaciones, derechos de las mujeres, prohibición de discriminación racial, prohibición de discriminación por razones de discapacidad, etcétera, etcétera. La más nueva de las convenciones, por lo menos en el plano interamericano, los derechos de las personas adultas mayores. Es decir, primero instrumentos generales y después instrumentos que atienden, digamos, poblaciones o temáticas específicas, tortura, desapariciones, etcétera. Entonces, les propongo ahora nada más que nos asomemos al enorme efecto transformador que el derecho de los derechos humanos ha tenido en el plano internacional. Vean lo que nos costó llegar a esto, ¿no? Llegar a que incidieran y se transformaran en tratados obligatorios. Pero vean todas las cosas que han pasado y seguramente ustedes, conforme hablemos, se les van a ocurrir más. Primero, cambió la posición del individuo respecto de la subjetividad internacional. Para el derecho internacional clásico, el individuo no existe. El Estado es el único sujeto del derecho internacional clásico. Es así que todavía ustedes encuentran algunos autores por ahí que dicen que el derecho internacional es el que regula las relaciones entre Estados. Por supuesto, esa definición es totalmente corta, superada y anticuada, pero nos sirve para ver que no hace mucho tiempo todavía se pensaba de esa manera. Todavía hace 40 años ustedes encontraban muchos autores que se expresaban así. Y todavía hace 25 años algunos. Ya ahora cualquiera que se respete no dice eso. Primero porque empiezan a surgir algunos derechos para los individuos del derecho internacional humanitario. Y finalmente porque en la actualidad el individuo incluso puede ser sujeto de una sanción penal internacional. Con el nacimiento de la Corte Penal Internacional, ya el individuo es objeto del derecho internacional al punto de que puede ser objeto de una sanción acordada por un tribunal internacional. Piensen ustedes lo que estamos hablando, ese salto tremendo en cuestión de pocos años. Piensen la relación entre derecho interno y derecho internacional. Claro que aquí ya estamos hablando del nuevo orden constitucional, no del antiguo, pero bueno, sí nos exigía que las normas internacionales se incorporaran y que por lo tanto, en realidad, las normas internacionales cuando se incorporan se vuelven normas constitucionales y por lo tanto el juez que las aplica está haciendo control de constitucionalidad, ¿correcto? Se desarrollan los mecanismos internos de protección de derechos humanos, de tal manera que se crean los recursos específicos, gran mérito de México el haber desarrollado el recurso de amparo, que luego se extiende por muchos países, pero bueno, habeas corpus, amparo, tutela, habeas data, etcétera, etcétera, los distintos recursos que se fueron desarrollando constitucionalmente al efecto. Y
Lo más reciente, los tribunales nacionales aplican directamente normas internacionales. Y esto es la base del control de convencionalidad, que va a ser analizado con más detalle en su momento en este curso. Por supuesto, siempre defendiendo el principio de subsidiariedad del derecho internacional de los derechos humanos. Los estados no van a querer que esto no sea así, pero vean que siempre la jurisprudencia y en algunos casos la legislación de derechos humanos ha encontrado formas de que esta subsidiariedad no sea tan absoluta. Por ejemplo, permitiendo que la regla del agotamiento de los recursos internos no se aplique en una cantidad de circunstancias, ¿no? Que esta regla que es en donde se define con precisión la subsidiariedad, no se aplique siempre. El sistema interamericano es muy expreso en esos casos. Cuando estos recursos no existan, cuando los recursos no sean idóneos o cuando no hayan sido resueltos en un plazo razonable. Entonces, también encontramos algunas excepciones. Se desarrolla el principio que ya estaba en la Convención de Viena sobre los tratados, de que no es posible oponer el derecho interno como excusa para el no cumplimiento de las obligaciones internacionales, lo cual en el caso de derechos humanos tiene un significado, como ustedes comprenden, particularmente importante, hasta llegar a la noción de control de convencionalidad, que es que cualquiera que tenga que impartir justicia en un estado determinado debería considerar no solo las normas de derecho internacional, sino también la interpretación que de ellas hayan hecho los tribunales y mecanismos internacionales respectivos. Y esto es algo que incluso les diría que todavía estamos procesando. Todavía ustedes se encuentran, y si no que lo digan los amigos de México, que tuvieron primero un pronunciamiento de la Corte Suprema y luego tuvieron otro sobre esta materia, es algo que todavía estamos procesando, porque hay muchos que no terminan de digerir esto de que cualquiera que imparta justicia, y no solamente los jueces, cualquiera que imparta justicia de algún tipo, debería aplicar no solo instrumentos internacionales, normas internacionales, sino también los razonamientos que se hayan hecho al respecto. Ahí yo siempre le rindo homenaje a una jueza para que ustedes vean que uno puede ver la cuestión del control de convencionalidad en realidad como un chip o como un lente con el cual uno puede analizar o ver las cosas. Allá en el lejano 1982, imagínense ustedes, a nadie se le había ocurrido hablar de control de convencionalidad en ninguna parte. Aquí en Costa Rica, en esa época, existía la colegiación obligatoria de periodistas. Un periodista de origen norteamericano, Stephen Schmidt, escribía para un diario que creo que ahora solo existe en versión digital, The Tico Times. Y este señor no estaba colegiado. El colegio de periodistas lo amenazó y le dijo que lo podía acusar penalmente por ejercicio ilegal de la profesión por no estar colegiado. Y él no estaba colegiado porque había estudiado en el extranjero y después había hecho algunos estudios en una universidad privada que no era aceptable para el colegio de periodistas para ser colegiados. El tema luego terminó en una opinión consultiva muy interesante, la OC 585, que les recomiendo, sobre la libertad de expresión. Pero el caso es que finalmente el Colegio de Periodistas de Costa Rica cumplió su amenaza y llevó penalmente a este señor a la justicia. Y cuando la jueza de primera instancia falló, dijo que el hecho era típico, porque sí, bueno, se necesita estar colegiado, este señor no está colegiado, pues ejercicio ilegal de la profesión, muy lamentable, que era evidentemente culpable, porque el señor más dolo no podía exhibir, es decir,
Él se preciaba en sus columnas de no estar colegiado y que no iba a estar colegiado y que nadie le podía impedir ser periodista por esa razón, que estaba haciendo ejercicio de un derecho. Pero la jueza dice, pero el hecho no es antijurídico, porque existe el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que otorga una protección especial y extendida de la libertad de expresión. Y este señor encarna por su profesión la libertad de expresión. La historia podría haber tenido un final feliz, ¿no? Pues esa jueza hizo control de convencionalidad antes de que nadie desarrollara ese concepto. No tiene una historia feliz porque la sala de casación casó la sentencia, regañó a la jueza y le dijo que qué era eso de estar aplicando normas internacionales para desaplicar normas nacionales. Entonces, por eso es que yo insisto en que tenemos que ir formando generaciones de juristas que vayan pensando distinto, porque evidentemente si logramos ir insertando esa visión de que el derecho internacional de los derechos humanos es algo que todos, independientemente de lo que hagamos, tenemos que conocer, sea para defender nuestros derechos, sea para defender los de los demás, sea para aplicarlos cuando impartamos justicia. Eso es algo que toma tiempo y que enfrenta no pocos obstáculos, porque hay gente a la cual eso no le gusta. ¿Por qué? Porque esa es la última lucha, ¿no? Y ven ustedes también cómo el derecho internacional de los derechos humanos fue cambiando la subjetividad hasta llegar a permitir el acceso directo de los individuos a algunos tribunales internacionales. Es el caso del convenio europeo que gracias a sus protocolos permite el acceso directo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vean lo que le ha hecho el derecho internacional de los derechos humanos a los tratados, ¿no? El tratado típico que conocíamos, el tratado bilateral, ¿no? Tratado de límites entre dos estados, tratado de relaciones diplomáticas, por el cual yo le reconozco a los representantes del otro estado algunos derechos y prerrogativas y yo pido lo mismo para los míos. Pero ahora resulta que los derechos humanos nos traen tratados multilaterales que además tienen condiciones muy particulares. Se crean derechos para quienes no participaron en la adopción del instrumento. Eso a ninguno de nosotros nos llamaron nunca a que nos sentáramos en ninguna de las convenciones y sin embargo somos beneficiarios de los derechos que derivan de esos tratados. Eso es totalmente revolucionario y ha significado cambios muy sustanciales. También ha significado una labor legislativa internacional muy importante. Las organizaciones internacionales o las conferencias internacionales que ha habido y que sigue habiendo y que siguen produciendo han tenido como inspiración fundamentalmente el inicio del derecho de los derechos humanos. Hoy en día se está contagiando a muchas otras ramas. Si me permiten una digresión, la protección internacional del medio ambiente toma mucho de lo que es el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Y también, por cierto, por esa vía empiezan a exigírsele responsabilidades internacionales incluso a empresas o a sujetos privados. Es decir, ahí hay un tema bien interesante. Se generan criterios propios de interpretación de los tratados de derechos humanos. El principio pro homine o pro persona es posiblemente el más conocido, de diferentes interpretaciones que haya frente a una circunstancia de la aplicación de una norma. Hay que escoger aquella que sea más expansiva del contenido y de los alcances del derecho. Y eso, que mucha gente sigue sin entenderlo y que sigue reclamándolo al derecho de los derechos humanos, es una piedra angular esencial en lo que es la aplicación actual.
se generan y aplican los principios de integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos fundamentales. Declaración de Viena del 93, que puso fin a aquella teoría de las generaciones, que es muy interesante desde el punto de vista didáctico, pero que se prestó también para muchas confusiones, que la gente creyera que los derechos civiles y políticos eran los más importantes y que la gente empezara a hablar de una tercera generación cuya lista, sin embargo, todo el mundo cambiaba porque incluía y sacaba derechos. Eso no por decir que todavía no estemos en la creación de derechos. Hay cantidad de derechos emergentes que pueden tener que ver con el cuadro de situación. Ustedes conocerán algunas publicaciones y algunas conferencias internacionales que se han dedicado a los derechos emergentes. El derecho al agua, el derecho a la ciudad son dos que ustedes encuentran, por ejemplo, citados. El derecho al agua ya está recogido en algunos textos constitucionales, por ejemplo, el de Bolivia. También en la responsabilidad internacional, los derechos humanos han sido una verdadera revolución. Imagínense que a principios del siglo XX, la doctrina era pacta sunt servanda. Finalmente, los tratados tienen que ser cumplidos. Imagínense ustedes, o sea que antes de eso los tratados eran simplemente una promesa de buenas intenciones que no generaban ninguna consecuencia si no se cumplía. Principios del siglo XX, estamos hablando de hace un siglo. Pero ya con la figura del peticionario y la posibilidad de la gente de ir a mecanismos para la protección de derechos humanos, se genera la responsabilidad directa de los estados por actos frente a individuos. Luego se genera la teoría de la responsabilidad indirecta. Aquí en nuestro continente hay elaboraciones muy buenas de la Corte Interamericana sobre la responsabilidad indirecta. Cuando hablamos de responsabilidad indirecta, hablamos de la responsabilidad del Estado por actos de aquiescencia, de complacencia, de tolerancia o de apoyo a actividades de particulares o grupos que no son estatales, pero que afectaron derechos de personas. Y ahí podemos hablar de grupos armados, podemos hablar de grupos religiosos, podemos hablar de empresas, podemos hablar de sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces, si el Estado no ejerce la labor correcta de vigilancia de que las actividades de estos grupos no vayan a afectar derechos de las personas, pueden incurrir en responsabilidad internacional indirecta. Piensen ustedes qué concepto tan revolucionario, ¿no? En el tema de reparaciones, y en esto el sistema interamericano es particularmente significativo, ¿no? Porque la típica reparación en derecho internacional era o la simbólica o la cuantificable. Y este concepto de reparaciones se ha multiplicado y se ha diversificado de una manera extraordinaria, al punto de hablarse de prestaciones positivas, hablarse de medidas de satisfacción, hablarse hasta de la creación de monumentos o de parques en honor a las víctimas, reconocimientos públicos de la responsabilidad estatal, hasta llegar a lo último, ya lo máximo, se le asignan consecuencias punitivas al individuo. O sea, un individuo puede ser juzgado por un tribunal internacional. Ese tribunal internacional, por cierto, que Estados Unidos sigue sin entender. Los países anglosajones tienen un problema con los tribunales internacionales en general, no es solo Estados Unidos, ya es una cuestión de tradición jurídica, les cuesta mucho asimilar la cuestión de un tribunal internacional, pero el penal internacional les resulta particularmente abominable y como ustedes habrán visto, ya tienen amenazados a la fiscalía, a los jueces, etcétera, de que si llegan a tener el atrevimiento de procesar a algún soldado norteamericano que haya servido en Afganistán, para ejemplo, ¿no? Pero digo, cualquier soldado norteamericano, se encargarán de también no solamente castigarles financieramente, sino incluso con una figura penal.
en el territorio de Estados Unidos. Es particularmente lamentable porque Estados Unidos también en su momento hizo una campaña feroz para que el Estatuto de Roma no llegara a contar con el número de ratificaciones necesario para su entrada en vigor. Y su falta de visión en aquella época, también una administración republicana estaba en el poder, demostró también una incapacidad completa para leer la realidad. Antes de que se dieran cuenta, el Estatuto de Roma estaba en vigor y había superado sobradamente las ratificaciones necesarias, a pesar de la campaña de Estados Unidos en su contra. No crean que la tengo con Estados Unidos, me lo provocó simplemente ver ahí el Estatuto de Roma y las noticias de los últimos días. Se complejiza la estructura relacionada con derechos humanos, sobre todo en Naciones Unidas. Vean ustedes ahí, digamos, de la comisión y la subcomisión, el trabajo legislativo que hicieron. Todo esto yo sé que Fabián y Carmen Rosa y otros van a hacerlo mucho mejor que yo, pero sí, al crearse todo el sistema convencional, se multiplican los órganos de tratados en Naciones Unidas. Naciones Unidas escoge o lleva una ruta que termina siendo dispersa y compleja, es decir, cada instrumento va creando su propio mecanismo de protección. Y como digo yo, eso puede producir algunas paradojas, ¿no? Una joven menor de edad que por razones laborales sale de su país, cae en otro y es sometida a condiciones que pueden ser un trato cruel, inhumano o degradante, podría llevar su caso al Comité de Derechos Humanos, a la CEDAW, al Comité de Derechos del Niño, al Comité de Trabajadores Migratorios. Entonces, es todo un tema, ¿no? Y es todo un tema también para quienes litigan en el sistema universal. Los sistemas europeo, africano e interamericano se volvieron sistemas concentrados. A fin de cuentas, todo termina en la comisión y en la corte, si es que existen ambos órganos como es en África y en el sistema interamericano. Pero además, en el seno de Naciones Unidas también aparecen oficinas especializadas que tienen otros ámbitos de actuación y los mecanismos especiales que también han tenido un desarrollo exponencial. Las relatorías, asesorías, grupos especiales, etcétera, etcétera. Y finalmente, la aparición del Consejo de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional, que la Corte Penal Internacional le agrega un elemento también diferente a la protección de los derechos humanos, es el elemento de la posible sentencia penal por violaciones de derechos humanos o derecho internacional humanitario. Una cosa que es un viejo anhelo de la humanidad, pero que tardó mucho tiempo en lograr concretarse. Bueno, tengo mucha materia, pero llevo hablando mucho rato. Entonces, les voy a dejar esta... nada más quedémonos con los desafíos. Como vieron, tenía una cantidad importante de materia acerca de las obligaciones, digamos, como no solamente estamos hablando de obligación de reparar, sino también la de garantizar, la de satisfacer, la de permitir acceso a la jurisdicción internacional. Pero hablemos ahora de los desafíos para concluir y que más bien podamos tener algo de diálogo. Evidentemente el sistema de Naciones Unidas a partir de la declaración es un sistema extraordinario en cuanto a su producción normativa y también en la cantidad de asuntos a los que ha podido hacer referencia por todos sus mecanismos, pero es complejo y disperso como lo acabamos de ver. De hecho, hay todo un esfuerzo en el plano del sistema de Naciones Unidas que se llama el 2020, que es tratar de buscar la forma de hacerlo menos disperso,
tratar de concentrar esfuerzos. Es una iniciativa muy valiosa, muy interesante, no sabemos si va a ser factible, porque piensen ustedes que para desmontar cualquier pieza de este engranaje hay que contar con la voluntad de muchos estados, y en los tiempos que corren no estamos seguros de que los estados tengan la mejor voluntad de volverse a vincular por las obligaciones que en el pasado asumieron. Esa multiplicidad de procedimientos y órganos obliga a espacios de coordinación, las reuniones de presidentes de órganos de tratados, la función del alto comisionado, la alta comisionada en este momento, la labor del Consejo y del ECOSOC en esa materia, pero también con otros sistemas de protección. Y ahí hay un diálogo muy interesante, muy rico, que afortunadamente se está volviendo más constante entre el sistema de Naciones Unidas y sistemas regionales. Y ya uno empieza a ver alguna influencia de ese diálogo. Por ejemplo, típicamente el sistema de Naciones Unidas otorgaba únicamente reparaciones pecuniarias. Cada vez más ustedes empiezan a ver otras medidas que, por ejemplo, los comités sugieren o indican a la hora de resolver una comunicación individual. Pero vean, también reconozcamos lo que les dije, hay serios intentos por revivir una noción cuasi absoluta de soberanía, y para no ir más lejos les cuento que el debate electoral en este país, por ejemplo, incluyó un importante segmento de discusión acerca de si una opinión consultiva de la Corte Interamericana tenía que aplicarse en Costa Rica o no, a pesar que fue Costa Rica la que la pidió. Y muchos desempolvaron la soberanía de una forma que Grosio habría estado orgullosísimo, ¿no? Porque era más o menos, aquí no me puede un tribunal decir cómo puedo yo tratar a la gente. Y vean que ese argumento ustedes lo están oyendo no solamente en una campaña electoral en Costa Rica, sino en discursos oficiales en bastantes partes del mundo, y no solo en esta, y además porque hay propuestas políticas, algunas con más éxito, otras con menos éxito, pero vean ya, por ejemplo, la formación de gobierno en Suecia parece amenazada por el avance de una propuesta de derecha fuerte en Suecia, y que ha ganado suficientes escaños como para poder trabar la formación del nuevo gobierno. Acaba de perder el primer ministro una moción de censura en el Parlamento. Entonces, cuando no es que llegan al poder, como las propuestas de Trump en Estados Unidos, y otras tantas que vemos por ahí. Para no hablar solo de esta parte del mundo, vean la situación de Hungría y Polonia en el caso de los órganos de la Unión Europea. Pero es que no es solo lo que se piensa, es lo que se dice. Y ahí es donde les quiero dejar, no con pesimismo, pero sí obligando a reflexionar. ¿Se acuerdan lo que les advertí desde que empezamos? Que la lucha por ser persona no se ha acabado. Bueno, Trump hace unos 3 meses calificó a algunos delincuentes extranjeros que estaba extraditando de estos no son personas, son animales. Un presidente de un país con esa influencia en la opinión pública internacional. Pero no vayamos tan lejos. En muchos de nuestros países hay gente que cree que el extranjero en condición irregular carece completamente de derechos, es decir, no es persona. Y todavía encontramos, hablando de doble discurso, aquellos lugares en donde a mis extranjeros en el exterior me los tratan como personas, pero yo a los que me llegan aquí, no. Y esas fueron declaraciones que yo le di a la prensa en Honduras cuando estuve por allá. Yo les dije, vean, claro, exijan por favor que en México, que en Estados Unidos, a los hondureños que están por allá los traten con todas las condiciones que cualquier ser humano tiene que tener y todos los derechos. Porque el ser un migrante irregular no solo no
resta derechos, sino que se convierte en una condición de vulnerabilidad, ya lo dijo la Corte Interamericana. Pero entonces, cuando aquí les lleguen nicaragüenses o cubanos o de alguna otra nacionalidad, o haitianos, que son de los grupos que han estado pasando, trátenlos exactamente como ustedes esperan que traten a los hondureños en el exterior. Pero la visión del otro como inferior o dañino es algo que lamentablemente está vivo. Y no solo está vivo, sino que goza de buena salud. Y a veces quienes nos dedicamos a la educación en temas de derechos humanos, nos preguntamos tantos esfuerzos que tantas instituciones han hecho a lo largo de tanto tiempo por insertar valores de respeto, de tolerancia, de aceptación, de algo más que eso, de valoración de la diversidad. ¿Cómo es posible que un discurso político superficial se lleve eso que nosotros creíamos que estaba profundamente arraigado en el corazón y la mente de la gente? Por eso, sin embargo, en lugar de caer en el pesimismo, tenemos que caer en el activismo, ¿no? Y tenemos que, los que trabajamos en esta materia, estar reeditando estos temas. Y a mí me gusta, como lo notaron hoy, traer a los clásicos de vuelta, para que la gente no nos diga que es que eso se lo está inventando un tribunal ayer y que eso no tiene ninguna base. Si nuestra América Latina practicara con gran fuerza la división de poderes que Montesquieu planteó, probablemente no estaríamos en la situación en que estamos en varios de nuestros países. Gracias por la paciencia y quedo a la espera de diálogo con ustedes.